Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos entonces lo que sería nuestro artículo de estudio número 43. El tema, Jehová los hará fuertes, tomado de Primera de Pedro 5:10, donde dice que Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Este estudio es preguntas y respuestas, así que de antemano puedes leer el artículo de la revista La Atalaya. Empezamos entonces con la primera pregunta. Pregunta número 1. ¿De dónde sacaban fuerzas los siervos de Dios del pasado? Los siervos fieles del pasado obtenían fuerzas de Jehová. La Biblia presenta ejemplos de personas poderosas que en momentos de debilidad encontraron fortaleza en la ayuda divina. Por ejemplo, el rey David se sintió valiente en algunas ocasiones, pero en otras se sintió débil y aterrorizado, reconociendo que su fuerza provenía de Jehová. Otro comentario es que Sansón pues también experimentó una fuerza increíble cuando recibía el Espíritu de Dios, pero sabía que sin el poder divino se volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que estos ejemplos nos enseñan que los siervos fieles del pasado encontraban su fortaleza en la ayuda de Jehová. Párrafo número 2. Porque dijo el apóstol Pablo que era débil y a la vez poderoso. El apóstol Pablo dijo que era débil y a la vez poderoso porque reconocía que su fuerza provenía de Jehová. En 2 de Corintios 12, 9 al 10, Pablo habla de una debilidad física o espiritual que lo afligía, pero que le permitía depender de la fuerza de Dios. Él entendía que aunque era débil en sí mismo, podía ser poderoso en la medida en que confiaba en la ayuda divina. Por lo tanto, Pablo aprendió a aceptar su debilidad y confiar en la fuerza de Dios para superarla. Seguimos entonces con nuestra preparación. Vamos al párrafo número 3. ¿Qué pregunta responderemos en este artículo? Bueno, en este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué ayudas nos ha dado Jehová para que seamos fuertes? ¿Y qué tenemos que hacer para sacarles provecho? Primer subtema, la oración y el estudio personal nos dan fuerzas. ¿Qué podemos hacer para recibir las fuerzas de Jehová? Para recibir las fuerzas de Jehová podemos orar y estudiar su palabra, la Biblia, para que Él nos guíe. Pregunta 5. ¿Por qué necesitaba fuerzas Jonás? Bueno, Jonás necesitaba fuerzas porque se encontraba en una situación angustiosa y desafiante. Después de desobedecer a Jehová y huir en un barco, se vio atrapado en una gran tormenta y luego en el vientre de un gran pez. Esta experiencia debió hacerlo sentir terriblemente angustiado y necesitaba fuerzas para sobrellevarla. Pregunta 6. ¿Qué le dio fuerzas a Jonás en el vientre del pez? Jonás recibió fuerzas en el vientre del pez al orar a Jehová y reflexionar en las Escrituras. Y a pesar de su desobediencia, Jonás sabía que Jehová escucharía su humilde oración, ya que estaba arrepentido. Además meditó en los salmos, lo que le dio la confianza de que Jehová lo ayudaría. Párrafos 7 y 8. ¿Qué ayudó a un hermano a ser fuente en momentos difíciles? El hermano Shigmig encontró fuerzas para sobrellevar su enfermedad y la oposición de su familia al orar a Jehová y estudiar las Escrituras. A veces, cuando se sentía angustiado, escuchaba canciones del reino para tranquilizarse antes de comenzar su estudio personal. A pesar de los desafíos, el hermano no tiraba la toalla y encontraba fortaleza en su fe y en su relación con Jehová.
Párrafo número 9. ¿Qué puede hacer si una prueba lo ha dejado sin fuerzas? Si una prueba lo ha dejado sin fuerzas, puede orar a Jehová y buscar la respuesta a sus oraciones en los regalos espirituales que Él da. También puede escuchar grabaciones de la Biblia o de las publicaciones, así como poner alguna de las canciones o un video de la jw.org para encontrar consuelo y fortaleza en su fe. Subtema: los hermanos nos dan fuerzas. ¿Cómo nos dan fuerzas los hermanos? Es el párrafo número 10. Así que los hermanos pueden ser una fuente de gran consuelo y ayuda en momentos difíciles. Jehová puede usar a los hermanos para darnos fuerza y apoyo emocional. En Colosenses 4, 10 y 11 se menciona que algunos hermanos que fueron una fuente de consuelo para el apóstol Pablo en tiempos de angustia. Es cuando más necesitamos a nuestros amigos. Por lo tanto, es importante mantener una buena relación con nuestros hermanos y estar dispuestos a ayudar y apoyarlos a los demás en momentos de necesidad. Párrafo número 11. ¿Por qué necesitaba fuerzas María? María necesitaba fuerzas para cumplir con la voluntad de Jehová, ya que se enfrentaba a una gran responsabilidad y desafíos únicos. El relato bíblico muestra que María recibió la noticia de que concebiría al Mesías sin haberse casado, lo que seguramente generó preocupación y tormento en ella. Además, tenía que explicar esta situación a su prometido José y enfrentar las posibles críticas y desafíos sociales que surgirían. Por lo tanto, María necesitaba fuerzas para afrontar esta situación inusual y cumplir con la voluntad de Dios. Párrafo 12. Según Lucas 1, 39 al 45. ¿Cómo recibió María las fuerzas que necesitaba? María recibió las fuerzas para cumplir con su responsabilidad a través del apoyo de otros. Después de recibir la noticia del ángel Gabriel, María viajó a la región montañosa de Judá para visitar a su pariente Elizabeth, quien también estaba embarazada. Cuando María llegó, Elizabeth la felicitó y mediante el Espíritu de Dios pronunció una profecía animadora sobre el bebé que María tendría. Un comentario más es que este encuentro fortaleció a María y le dio la confianza y las fuerzas que necesitaba para cumplir con su responsabilidad. Además, María también se apoyó en la ayuda de Jehová, como se puede ver en los hermosos cánticos de alabanza en Lucas capítulo 1, el versículo 46 al 55. Párrafo 13. ¿Qué sucedió cuando Dasuri le pidió ayuda a los hermanos? Bueno, cuando Dasuri les pidió ayuda a los hermanos, ellos la apoyaron y la fortalecieron en gran medida. Dasuri estaba cuidando de su padre enfermo en el hospital y se sentía abrumada por la responsabilidad. Al principio no quería pedir ayuda a los hermanos, pero finalmente decidió escribirles para explicarles su situación. Así que los hermanos respondieron trayéndole comida al hospital y animándola con textos bíblicos. Así el apoyo y la ayuda de los hermanos fortaleció a Dasuri y les dieron las fuerzas que necesitaba para cumplir con su responsabilidad. Ahora vamos por la pregunta número 14. ¿Por qué deberíamos aceptar la ayuda de los ancianos? Bueno, deberíamos aceptar la ayuda de los ancianos porque Jehová los utiliza para darnos fuerzas y consuelo. Los ancianos son como regalos que Dios nos da para fortalecernos y ayudarnos en momentos difíciles. Otro comentario: en Isaías 32, 1 y 2 se describe a los ancianos como hombres de experiencia que pueden brindar sabiduría y consejo. Por lo tanto, si estamos pasando por una situación difícil o necesitamos ayuda para cumplir con una responsabilidad, deberíamos hablar con los ancianos y aceptar su ayuda con gratitud.
Jehová se vale de ellos para hacernos fuertes. Pregunta número 15. Subtema: nuestra esperanza nos da fuerzas. Qué bonita esperanza tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos la bonita esperanza de vivir para siempre, ya sea en el cielo o en un paraíso aquí en la tierra. Esta esperanza nos da fuerzas para aguantar las pruebas, predicar las buenas noticias y cumplir con nuestras responsabilidades en la congregación. Párrafo 16. ¿Por qué necesitaba fuerzas el apóstol Pablo? El apóstol Pablo necesitaba fuerzas porque enfrentaba numerosas dificultades y pruebas en su labor misional. En su carta a los Corintios, Pablo describió cómo había sido oprimido, perseguido, derribado y estuvo a punto de perder la vida en varias ocasiones. Incluso estuvo indeciso en ciertos momentos. Estas experiencias lo llevaron a necesitar fuerzas para sobrellevar las pruebas y continuar con su labor. Párrafo 17. De acuerdo con 2 Corintios 4, 16 al 18, que le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas. Bueno, de acuerdo con 2 Corintios 4, 16 al 18, lo que le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas fue su esperanza en la vida eterna. A pesar de que su cuerpo estaba desgastándose, su espíritu se renovaba día a día al concentrarse en la vida que tendría en el futuro. Y un comentario más para el párrafo 17. Para Pablo, la esperanza celestial era muy especial y de una grandeza cada vez más extraordinaria. Él se concentró en esta esperanza y en la promesa de una vida sin dolor, sufrimiento ni muerte, lo que permitió sobrellevar las pruebas y dificultades que enfrentaría en su labor misional. Pregunta 18. ¿Cómo fortalece la esperanza a Tihomir y su familia? Bueno, la esperanza fortalece al hermano y su familia después de la trágica muerte de su hermano menor. Al centrarse en la esperanza de la resurrección, el hermano y su familia pues encuentran consuelo al imaginar el momento en que se encontrarán con su ser querido. Hablan sobre cómo será recibir a el familiar que ha muerto, que prepararán para su bienvenida y otros detalles de los momentos en que compartirán juntos en el futuro. Esta perspectiva les da fuerzas para sobrellevar su dolor y la pérdida, y les ayuda a mantener viva la esperanza de la promesa de la resurrección. Párrafo 19. ¿Qué puede hacer para fortalecer su esperanza? Para fortalecer su esperanza podemos realizar varias acciones. Podemos leer lo que dice la Biblia sobre el paraíso y visualizarlo allí. También es útil imaginar cómo será la vida en el nuevo mundo, visualizándonos a nosotros mismos y a quienes amamos en ese lugar, considerando lo que oiremos o sentiremos. Las imágenes del paraíso que aparecen en nuestras publicaciones pueden ayudarnos a dejar volar la imaginación. Pregunta 20. ¿De dónde sacaremos fuerzas hasta en los momentos en que nos sintamos débiles? Sacaremos fuerzas de Jehová, tal como lo hicieron personajes bíblicos como Jonás, María y el apóstol Pablo. Para recibir estas fuerzas es importante orar, estudiar la Biblia, buscar el apoyo de los hermanos y aferrarse a la esperanza que nos da la fe. Preguntas de repaso. ¿Cómo nos darán fuerzas la oración y el estudio personal? La oración y el estudio personal pues nos darán fuerzas al permitir conectarnos con Jehová y recibir su ayuda. Al orar podemos expresar nuestras preocupaciones, miedos, necesidades a Dios y confiar en que Él nos escuchará y nos fortalece. Y el estudio personal de la Biblia pues nos brinda consuelo, sabiduría y fortaleza espiritual,
lo que nos ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva positiva y a mantener nuestra fe. Siguiente pregunta: ¿cómo nos dan fuerzas los hermanos? Los hermanos pueden ser una fuente de gran consuelo y apoyo en momentos difíciles. Su compañía y ánimo y ayuda práctica pueden fortalecernos y darnos la fuerza emocional y espiritual que necesitamos para superar los desafíos y dificultades. La comunidad y el apoyo mutuo entre los hermanos puede ser fundamental para mantenernos fuertes en la fe y en nuestro servicio a Jehová. Y en la última pregunta: ¿cómo nos da fuerzas nuestra esperanza? Nuestra esperanza nos da fuerzas al permitirnos visualizar un futuro mejor y más feliz. Al tener la certeza de que Jehová cumplirá sus promesas, podemos enfrentar las dificultades con una perspectiva positiva, a mantenernos firmes en nuestra fe. La esperanza nos da fuerzas para perseverar en nuestro servicio a Jehová, incluso en momentos de adversidad, y nos ayuda a mantener una actitud positiva y optimista ante la vida. Muy bien, con esto estamos terminando nuestro estudio de la revista La Atalaya. Espero que estas ideas te puedan servir.